en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillamamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Metagua nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo. Y Rosa María está en camino, está atrapada en, creo que es 28 de julio, me ha dicho, ustedes saben que hoy día estamos celebrando el Día de la Bandera y los actos se realizan en la Plaza Bolognesi, es el lugar por donde se tiene que pasar y todo ha sido desviado. Pero mientras llega, ya vamos a estar con Rosa María por el teléfono. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa, Abel, a todo nuestro equipo. Efectivamente, todos los años me pasa que me olvido que hoy es el Día de la Bandera. Y como ustedes se imaginan, se cierra Colón y yo estoy ahorita exactamente en la esquina de 28 de julio con Colón. No, perdón, estoy en la esquina de Wilson, Garcilaso de la Vega con Colón y bueno, hay un tráfico infernal. Si no hubiera visto, estaría ahí sentada en la cabina donde espero estar en los próximos minutos. Pero tenemos noticias, por supuesto, del Congreso de la República y más adelante vamos a estar con congresistas para hablar de eso. Lo que ha pasado con Salaverry, por ejemplo, es contraofensiva tan interesante de presentar una acción de amparo para detener una amenaza a un derecho constitucional. Él ha señalado que está ejerciendo un derecho constitucional básico, el de la tutela de sus derechos, porque se ha, entre otros derechos, violado el derecho a un juez o funcionario imparcial, en este caso funcionario porque se trata de una sanción administrativa, lo cual es, en términos bien objetivos, yo diría cierto, porque las personas que integran la Comisión de Ética, que son en su mayoría de Fuerza Popular, han manifestado su personal animadversión contra el señor Salaverry, antes, durante y después de este proceso. Ayer los hemos escuchado, lo detestan. Entonces, en la vía judicial, un juez que tiene una enemistad personal con el litigante tiene que inhibirse o puede ser recusado porque no tiene la independencia posible para poder ser juzgado en términos neutrales. Ese es el problema que tiene en este momento la Comisión de Ética, y yo presumo que el amparo del señor Salaverry va a proceder, aun cuando se han dado 5 días a la Comisión de Corrido Traslado para que conteste. Y va a proceder porque no hay posibilidad alguna de que sean jueces imparciales. Son sus enemigos políticos. Un asunto que ya se que venía a caer de Maduro con otras sanciones, hay que decirlo, y el señor Salaverry en sus narices, ¿no es cierto?, han venido utilizando, por ejemplo, la Comisión de Ética para perseguir a los enemigos políticos. Más adelante vamos a estar con Maritza García para hablar de este tema. Ella ha sido una víctima de la misma modalidad. Es decir, la Comisión de Ética que se crea en el gobierno de Toledo, más o menos recientemente, se crea para que los congresistas mantengan una conducta profesional como congresistas, institucional impecable. Y se aplicaban sanciones para que corrijan su conducta, para que no hagan determinadas cosas que antes hacían más regularmente o más a la vista de todos, para sobre todo develar conflictos de interés, ahí donde los hay. Pero nada de esto está sucediendo. Si las cosas venían mal del Parlamento pasado, pues ahora se han puesto peor.
No hay congresistas, por ejemplo, que pasen por la Comisión de Ética cuando se revela un conflicto de interés. Tenemos hace pocos días el caso de la congresista letona, se ha revelado un conflicto de interés con ella promocionando una norma que beneficiaba directamente a un empresario pesquero. ¿Qué ha hecho la Comisión de Ética? No ha hecho absolutamente nada. Pero en el caso de la semana de representación de Salaverry, le ponen 120 días. En el caso de la señora Marina Forón, del caso más reciente, que no ha cometido ningún delito, ninguna falta administrativa de ninguna naturaleza, le ponen 120 días también por haber contratado a una persona que no le gusta, por razones políticas, al resto del Pleno. Entonces, yo sí creo que ahí Salaverry ha sido más audaz. Marina Forón también interpuso una acción de amparo, ha sido más audaz y se ha adelantado a los hechos pidiendo en su domicilio, en su lugar de residencia, donde fue elegido, una acción de amparo. Así que vamos a ver cuál es el resultado, pero creo que ha hecho lo correcto. Desde el punto de vista jurídico corresponde, y yo, como les digo, yo creo que le van a dar el amparo y debe estar pidiendo además en estos días una medida cautelar para evitar la vulneración de sus derechos, porque la acción de amparo procede contra la amenaza, no solamente contra la violación de un derecho constitucional, sino contra la amenaza de que éste sea violado. Entonces así estamos. Acabamos de cruzar Colón, efectivamente Colón está cerrado, Paseo Colón está completamente cerrado, desde Wilson hacia la Plaza Bolognesi, para todos los que están viniendo por acá, ni se les ocurra porque esto es un infierno de tráfico. Y bueno, hablando de otros temas, quería comentarles a la audiencia, sobre todo la audiencia que nos escucha y nos ve a través del Facebook en el exterior, que ayer hemos tenido una muy mala noticia que yo he comentado en Twitter y por la que he sido atacada ferozmente en Twitter también. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer, como corresponde, porque el Perú tiene un grupo de ciudadanos venezolanos han sido expulsados del Perú por distintas razones, pero básicamente por estar asociados a hechos delictivos, para que sean juzgados en su país o por no tener su documentación en orden. Muy bien. Eso en Perú tiene todo el derecho de hacerlo, deportar es parte de las normas permitidas en la ley de migraciones. Pero aprovechando el hecho, el presidente de la República se lanzó un discurso anunciando que a partir del día 15, todos los venezolanos, los de nacionalidad venezolana, no los chilenos, no los colombianos, no los argentinos, los venezolanos, y nada más que los venezolanos, en este caso de América Latina, ya no podían entrar con su cédula de identificación al Perú, sino que necesitaban pasaporte y visa, ambas cosas. Es decir, tener el documento expedido por su país de origen y ese documento llevarlo a un consulado peruano en distintas locaciones y ese documento en consulado peruano, de preferencia dentro de Venezuela, ser visado para que esta persona pueda entrar al Perú. Y muchos han aplaudido porque han dicho que es una medida que pone orden, porque evita la delincuencia, lo cual es absolutamente falso. Primero, no hay pasaportes en Venezuela. Lo que se está haciendo es en realidad prohibirles el ingreso, bajo un aparente orden. No hay pasaportes y además el Estado venezolano no los expide con facilidad. Los delincuentes sí los consiguen, por supuesto, o los falsifican a toda velocidad, porque están en mafias organizadas que pueden conseguir estos documentos. Pero las personas comunes y corrientes tienen enormes dificultades para conseguir un pasaporte vigente, ¿no es cierto? Se permite con pasaporte vencido, pero aún así, para los que no tienen o no han tenido nunca un pasaporte en su vida, migrar en este momento al Perú es casi imposible. Sin perjuicio de los requisitos que pongan para el visado, que presumo van a ser muy endurecidos, pero solo el hecho de que se requiera un documento que no se expide en Venezuela da cuenta de la xenofobia de la Cancillería peruana. Lo que no quiere son venezolanos, no le importan los demás, no le importa colombianos, chilenos, argentinos, pero venezolanos no. Y eso parte, hay que decirlo, de un psicosocial muy bien montado por el Ministerio del Interior. ¿Cómo se monta una campaña xenofóbica? En primer lugar, miedo. Todo el tiempo se le dice a la población que las personas de determinada raza, de determinada etnia, de determinada religión o de determinada nacionalidad tienen una característica que es amenazante. Son delincuentes,
te van a dejar sin trabajo, son sucios, no hablan bien, son estafadores, ociosos, son mendigos, todo lo consiguen gratis. Ustedes han escuchado esas frases, pero esas frases que se pueden aplicar a los venezolanos hoy en el Perú, se han aplicado a otros casos en toda la historia de la humanidad. Y yo anoche, para horror de muchos, hacía la comparación con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania y Europa del Este. Eso es lo que se decía de ellos, pero también que eran muy ricos, que eran indiferentes, que eran tacaños, que no querían colaborar con la gloria de Alemania, que por su culpa se había perdido la Primera Guerra Mundial. Lo mismo pasa entre los serbios y los croatas, entre los protestantes y los católicos, entre los musulmanes y los católicos, entre los musulmanes y los judíos. ¿De qué se trata? De utilizar una característica que puede ser real o inventada para de esa manera generalizar. Todos los venezolanos son delincuentes, o la mayoría de los venezolanos son delincuentes. Esto es mentira, pero si a una población se le repite todos los días, en todos los noticieros, que en todos los delitos hay venezolanos, la población va a tener miedo y va a acabar creyendo la generalización. Y en esto el Ministerio del Interior ha sido brillante, porque tiene meses bombardeando los medios de comunicación con que solo los venezolanos cometen delitos. Como si los 90.000 presos que tuviera el Perú, ¿no es cierto?, todititos fueran venezolanos. O como si todos los crímenes que se cometen todos los días en el Perú fueran cometidos única y exclusivamente por venezolanos. Como si los peruanos no cometieran crímenes, o nunca hubieran cometido crímenes. Como si los peruanos en el exterior no cometieran crímenes, que claro que los cometen. Y hay muchos que están presos por cometerlos. Nadie acá está avalando el delito, por cierto. Luego hay, por supuesto, el grupo de gente que dice, y se tiene que autojustificar, porque nadie quiere ser xenofóbico, y nadie reconoce que es un xenófobo, dicen, ya hicimos suficiente, ya estuvo bueno, ya les dimos más de lo que merecen, somos buenos, somos muy bonitos todos, somos buenas personas, pero ya no tanto, ya no más, que no venga tanta gente. Son demasiados. Hay que contestarle a esas personas lo siguiente. Los flujos migratorios, en realidad, se regulan automáticamente por el mercado. Ahí donde no hay oportunidades laborales, ¿no es cierto?, las personas no van a ir. Si están entrando al Perú y 700.000 han sido absorbidos, el mercado laboral sí daba para absorberlos. Si no hubiera trabajo, no vendrían. Y no es verdad que el peruano, ¿no es cierto?, ha perdido un trabajo formal para dárselo a un informal venezolano. Eso es absolutamente falso, porque el 80% de la pega peruana ya era informal antes de que llegara el primer venezolano. Y lo sigue siendo, y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Y es también cierto, igual, que la delincuencia no se ha incrementado, o no es ahora mucho más peligrosa Lima que antes. Eso es completamente falso. Es la misma inoperancia, la misma ineficacia del Ministerio del Interior, solo que ahora, gran maravilla, tiene a quien echarle la culpa. Y eso es estupendo. Cuando uno tiene un enemigo exterior, uno puede decir, pero si no es culpa mía, yo he hecho todo lo posible, lo he hecho todo bien, estoy muy contento con esto. Entonces, claro, en ese contexto, la culpa la tiene el otro, y el otro no lo podemos controlar. Y como no lo podemos controlar, lo vamos a tener que controlar con más medidas burocráticas. No sé si me sigues hasta acá, Abel, ¿estamos en línea? Sí, Rosa María, sí, estamos. Estamos. ¿Por dónde estás, Rosa María? Mira, estoy por entrar a Tacna por fin, en el semáforo ya cerca a Tacna. Así que yo calculo que en 6 minutos estoy ahí, pero podría equivocarme, todo depende si Santa Rosita me ayuda con los semáforos en la siguiente cuadra. Pero ya está con nosotros la congresista Marisa García, también ya llegó, te está esperando acá en cabina para empezar. Estoy en 6 minutos allá porque tenemos mucho que conversar con ella, pero entonces voy cerrando este tema sobre Venezuela. Lo que hay que decirlo claramente, es una Cancillería que manda 2 mensajes contradictorios. Por un lado, le pide a Nicolás Maduro que deje el poder, ¿no
¿no es cierto?, que restaure la democracia, que hayan elecciones, y por otro le dice, ¿sabes qué? No nos mandes a tu gente, ¿no? Ya nos mandaste suficientes personas, no damos más. Lo cual es mentira. Reitero, el mercado laboral se regula solito en el Perú, y muy bien, porque justamente un 80% del mercado laboral es informal. Lo segundo, y hay que decirlo, es que el Ministerio del Interior no puede con la delincuencia de los peruanos, y quiere hacernos creer que ha hecho estupendamente bien su trabajo porque el problema viene de afuera. Se le apareció la virgencita al ministro. El problema nos lo han traído, es un problema importado, es un problema traído de Venezuela. ¿Por qué no de Colombia, que tiene sicariato, ¿no es cierto? ¿Por qué no de Bolivia, que tiene contrabando? No. El problema es de Venezuela, de gente pobre y trabajadora que viene acá a sobrevivir. Y hay que parar a los venezolanos. Y ha tenido éxito, porque no le vamos a achacar al señor ministro su incompetencia, sino se la vamos a achacar ¿a quién? A una abstracción llamada los venezolanos. Es absurdo decir que la mayoría pues de los venezolanos son delincuentes. La mayoría es la mitad más uno. Si hay 700.000 en el Perú, yo no creo que hayan 350.000 venezolanos delincuentes. Tampoco es cierto que vienen a pedir limosna al Perú, porque si vienen a pedir limosna al Perú se equivocaron de destino. Este es uno de los países menos solidarios que existe con los mendigos, así que tendrían que ir a uno donde la gente tuviera mejor corazón o fuera más generosa. No es el lugar para pedir limosna, pésimo destino. Y lo saben. Lo que se está haciendo acá es populismo. El señor Vizcarra cree que esta medida va a ser muy aplaudida y no se equivoca. Todos los pueblos alaban las medidas xenofóbicas. ¿Ustedes no creen que en la Alemania nazi los judíos no se iban al campo de concentración entre los aplausos de la población? Claro, durante décadas se habían dicho que eran tacaños, que no colaboraran con Alemania, que no eran alemanes, que eran otros, a pesar de que sí lo eran, ¿no? Que primaba su fe y su religión y sus vínculos entre ellos, que su nacionalidad emana. Todo eso se lo dijo una y otra vez. Si se lo repiten todo el tiempo y el enemigo es externo, es perfecto, porque el local, el presidente, el ministro, la autoridad local, ya tiene cómo lavarse las manos. Habíamos visto estas prácticas lamentables ya en el Cusco y en Huancayo con alcaldes provinciales que violaban la ley. En el Perú está prohibido discriminar, son 4 años de pena, pero no lo habíamos visto a nivel presidencial. Todo el mundo sabe lo difícil que es conseguir un pasaporte en Venezuela. Esta no es una medida administrativa de control, esta es una medida de veto, es el equivalente al muro de Trump, pero peor que el muro de Trump, porque en los Estados Unidos por lo menos, ¿no es cierto?, puedes hacer el trámite, y 2, los peruanos sí tenemos acceso a pasaportes, felizmente. Están pidiendo un imposible jurídico simple y llanamente porque quieren cerrar la frontera. Y son poquísimos los que podrán entrar con pasaporte. La mayoría de los que tenían pasaporte se fueron hace muchísimo tiempo de Venezuela. Y 2, hay que decirlo, es penoso que el presidente de la República no le conceda valor a una migración que está trayendo mano de obra capacitada y que mejora, aunque no les guste, aunque les duela, los niveles de competitividad laboral en el Perú. Porque cuando tú no tienes que educar a una masa de trabajadores, sino que esta ya viene con su título bajo el brazo a trabajar, el Estado se ahorra miles de millones de soles, porque esa mano de obra entra en el sistema laboral calificada, y lo que está llegando a Venezuela básicamente es mano de obra calificada, profesional o semiprofesional. Como no lo pueden soportar, ¿no es cierto? Y ya, claro, hay gente que cree que va a perder su trabajo por esta razón, simple y llanamente, hay que impedir que vengan, punto. Y aplausos para el presidente. Fatal. La verdad, como decimos varios ayer, qué vergüenza que nuestro país, que está tan poco preparado psicológicamente para recibir migrantes, y más bien para exportar migrantes, si lo está, no entienda que le están aplicando un manual, o sea, de libro más o menos, un manual de cómo ser un xenófobo. Y no darte cuenta, porque con la xenofobia pasa lo mismo con el racismo. No soy racista. El señor Bruce es racista por discriminar al señor Vizcarra por decirle provinciano.
Y el señor Vizcarra, ¿acaso no se enojó por pedirles a los venezolanos un requisito de imposible cumplimiento? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a mandar a la pausa porque ya estoy en la puerta de la radio. Al fin, ya llegué y acá se está peleando conmigo. Vamos a la pausa y regresamos con la congresista Maritza García, que ya se encuentra en la cabina de nuestros estudios. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de armas, conoceremos sus poblados de Cayahuanca, donde destaca por sus famosas chirimoyas, la iglesia colonial y la zona arqueológica de Paye. Este próximo sábado 29 de junio. Informes e inscripciones llamando al 555-3878, anexo 101, o al Jirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ahora sí ya está Rosa María en cabina. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias nuevamente por tener la paciencia. El Día de la Bandera, todos los años me pasa lo mismo. Siempre el 7 de junio estoy viniendo para acá y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, el Día de la Bandera! Desde temprano, me olvidé. Rosa María. ¿Ah? Yo a la hora que vine también ya había tráfico. Ya había tráfico, sí, claro. 6 de la mañana ya había tráfico. Así es, no vengan al centro, no, hoy día no, por favor. Bueno, congresista, voy a dejar el tema de Venezuela. He bloqueado semófobos en Twitter, pero toda en la madrugada que me levanté al baño, bloqueé a 10 más. Y a mucha honra, yo no quiero gente tóxica cerca a mí, ¿no es cierto? Que me vaya diciendo que los venezolanos son mendigos, los venezolanos son delincuentes, los venezolanos son, ¿no? Es como en otros países los católicos son, los sudamericanos son, los judíos son, los negros son, o sea, es la atribución de una característica generalizada, negativa, a una persona por su raza, por su origen, ¿no es cierto?, por sus costumbres, por su religión. Hay muchas formas de discriminar. Discriminar por origen se llama xenofobia, pero es lo mismo, es un acto de discriminación. Entonces, que no nos cuenten el cuentazo de que hay que poner orden, porque orden hay muy buen orden, el sistema migratorio es buenísimo. En las fronteras hay un orden perfecto. Si un peruano se va a España y roba, ¿todos los peruanos son ladrones? Ay, no, por favor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Bueno, igualito es acá. Un venezolano entra al Perú, lo sacan en 16 programas de televisión. Todos los venezolanos son ladrones. Todos los venezolanos son ladrones, pero eso lo he escuchado ayer. La mayoría son ladrones. Una y otra vez. Es como si yo dijera, todos los peruanos caminan sin zapatos. No todos, no podemos generalizar. Así es, hay un churre, pues que camina sin zapatos. Pues, ¿no? Pero pues hay otros que así lo hacen. Claro, así es, pero eso no es lo que son las personas. Esto es una vergüenza. Pero en fin, congresista Maritza García, nunca tan oportuna su presencia. Ya estaba pactada esta entrevista para hablar de las brujas y las locas, pero nos ha caído a pelo, porque Daniel Salaverry ha seguido sus pasos.
Usted también fue sancionada por la Comisión de Ética, la sanción se llegó a aprobar en el Pleno y usted también interpuso una acción de amparo en donde usted ganó. Cuéntenos un poco de esa experiencia, por Muy favor. buenos días, Rosa María. Un saludo para todos los oyentes de Radio Santa Rosa y recordar también que hoy se celebra el Día de la Bandera. El tráfico está súper complicado y recordar pues a Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, ¿no? Por sus heroicas acciones que han dado lugar a que se celebre este día, 7 de junio, como un día conmemorativo a la bandera. Respecto al tema que me señalas, efectivamente, yo creo que todo ciudadano está en pleno derecho de recurrir a la vía judicial cuando lo considere pertinente. En este caso, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha anticipado su acción porque obviamente existe una amenaza latente de poder ser despojado de un cargo que fue elegido democráticamente. Lo que quiero resaltar, Rosa María Palacios, que por lo menos, o sea, si quieren ser consecuentes con sus actos, lo que tendrían que hacer es posponer el debate de esta acción para cuando él termine su periodo para el cual ha sido elegido. Nosotros, como parlamentarios, no hemos revocado la confianza que le hemos dado, porque el hecho que se le imputa no es en el ejercicio de la función de presidente del Congreso. Y en segundo lugar, ayer escuchaba que estaban cuestionando por qué había interpuesto una acción legal en Trujillo, que era una viveza criolla. ¿Qué tal ignorancia jurídica? Pues él como parlamentario no se va a exponer a que mañana más tarde lo sancionen por haber faltado a la verdad o por haber contravenido el Código Procesal Constitucional, que incluso establece sanción de 3 URP en caso con malicia lo interpongas en un lugar que no sea de competencia del juez. La competencia está regulada en el artículo 51 para los fujimoristas si no lo conocen, ¿no es cierto? El artículo 51 del Código Procesal Constitucional establece dos lugares: el lugar donde ocurrieron los hechos o, en su defecto, el domicilio, como bien lo has señalado tú. También le escogí el domicilio. ¿Por qué? Porque yo también escogí Lima, pero Lima tiene excesiva carga procesal y mi acción de amparo pasaron más de 50 días y no se admitía. Cuando por ley la acción de amparo es de inmediato. La presenté en Piura, la admitieron a los 15 días y sencillamente es un procedimiento tan corto que a los 5 días de contestada sale la sentencia. ¿Y le dieron la razón a usted? Y me dieron la razón por la contravención al debido proceso. Lo mismo fundamento se está invocando a Daniel Salaverry. Hay una contravención al debido proceso. Rosa María, no ha habido un contraperitaje. La Comisión de Ética no ha valorado sí, porque en el desarrollo del informe señala que hay una pericia presentada por en este caso el denunciado, pero no hace un contraperitaje para verificar si es cierto o no. Por lo menos debieron actuar esa prueba, citar al señor Daniel Salaverry, dejarlo que interrogue a los testigos, pero no se ha permitido eso. Entonces hay una afectación a su derecho al trabajo, al debido proceso. Sabemos, porque pasó en su caso y ha pasado en otros casos, que la Comisión de Ética se utiliza para venganza política. Eso está clarísimo, Rosa María. Esta conversación que tiene la señora Letona, ¿a qué está haciendo referencia? Cuéntenos un poco. Mira, Rosa María, te voy a hacer recordar el pasaje que nosotros conversamos cuando yo recién ingresé a la política. ¿Es de esa época la conversación? Desde esa época la conversación, no solamente eso, Rosa María, yo tengo muchos más WhatsApp personales que los reservo para mi demanda de indemnización, porque esto no se va a quedar así. Han mellado mi honor, he sufrido demasiado. Han sufrido mis hijas, yo les he encontrado a mis hijas colapsadas, dopadas, porque me quitaron los títulos, lo que más quería después de mis hijas, bajo un complot político, porque me veían como una adversaria. No soy adversaria política. La gente no lo sabe, el Congreso le quiso quitar su título universitario. Me los arrebató, porque en complot con otras autoridades hicieron que la autoridad, en este caso universitaria, me retire los títulos sin ningún proceso de por medio. Hoy estoy en una batalla legal que estoy segura que la voy a ganar, pero mire usted el complot que tenían, o sea, no, tenemos que aprobar el informe, o sea, una orden de Letona, tenemos que aprobar el informe, ni siquiera dice sugiero analizarlo, claro. Es una hay que debatirlo, política, claro. Hay que debatirlo, no, sugiero, y todo el resto, ok, los integrantes de la Comisión de Ética, o sea, no valen por sí mismos, no pueden valorar los hechos, además, no hay motivación. Lo más gracioso es que dice que no están sujetos al mandato imperativo. Y todos obedecen las consignas de uno que le dice, voten así, ya, listo, voten así. Eso es lo que ellos miran como
como acto de rebeldía. O sea, el político que llegue y no se somete y baja la cabeza es un rebelde. No es un rebelde, Rosa María, son las minorías que queremos Ahora, hacer ¿por bien qué las le cosas. dicen bruja? Claro, por lo pitoniza que decía Leiva en su programa, ¿no? Decía, a ver, usted, señora Marisa, que siempre se anticipa, no es que sea pitoniza ni bruja. Lo que sucede es que uno aprende porque tiene olfato político y como abogada tú más o menos conoces y ves hacia dónde va ese camino, ese partido político. Y eso es lo que le ha hecho daño a la señora Keiko o a quienes han dado las órdenes para dilapidar al Estado peruano. ¿Qué vemos ahora? Y bien lo dijo Daniel Salaverry. Se acordará de mí, Rosa María, que después del 21 muchos van a desfilar por el Poder Judicial y van a tener que rendirle cuentas al pueblo. Muchísimo, porque esos actos son penados. Por eso es que nosotros hemos demandado tanto a la Comisión de Ética como al Congreso. ¿Por qué? Porque toda la Comisión de Ética parece ser que tienen el mismo pensamiento y no analizan los fundamentos Es que y votan en bloque. La mayoría de la Comisión de Ética es fujimorista, más el voto del APRA que siempre nos ayuda. Mauricio Mulder ni hablar. Él ya no es aprista, él es fujimorista. Sí, ¿no? Él es Dice que en fujimorista. cualquier momento renuncia a la bancada. Parece que sí. Ahorita manda su carta de renuncia a la bancada. Pero lo cierto es que su caso es idéntico al de Marilena Foronda, que también está presentando una acción de amparo. No sé si ya la presentó, pero anunció que lo iba a hacer. Y idéntico al del señor Salaverry. La ventaja de Salaverry es que ha hecho algo que es bien interesante. Yo explicaba ayer al público. El amparo se interpone también contra la amenaza. Y él tiene la amenaza. Por lo tanto, ahí sí la madrugaron usted, porque ha debido ponerlo frente a la amenaza. Yo lo interpuse ante la amenaza Ante la latente. amenaza. Lo que sucede es que Lima no lo admitió. Ya. Entonces tuve que desistirme y cuando ya se consumó el hecho, lo presenté en Piura. Ya. Obviamente como abogada sé que tenemos ante la amenaza latente y es un derecho que le corresponde a todo ciudadano que se ve afectado en sus derechos fundamentales. No, y además hay un tema que yo sí creo que es importante, ¿no? Que es el derecho al juez imparcial, en este caso al funcionario imparcial. Las personas que integran la Comisión de Ética, que son en su mayoría de Fuerza Popular, se han declarado públicamente, muchas de ellas, adversarias políticas o enemigas políticas del señor Salaverry. Entonces, y en el caso suyo, igual. Entonces, uno no puede estar sometido, ¿no es cierto?, a un juez, por ejemplo, que se declara enemigo personal del litigante. Ese juez tiene que ser recusado o tiene que inhibirse. En este caso es igual. Estas personas, y ahí están los chats, se declaran sus enemigas. O sea, la quieren hundir, ¿no es cierto? Está ahí escrito, o sea, hay que votar a favor, la reventamos a la bruja. Ya, discúlpeme, pero esas son las cosas que dicen. Así lo han dicho. Ya, entonces muy bien, está probado, pues es prueba plena que no ha habido juez imparcial. Además de la indemnización por daños y perjuicios, usted tiene todo el derecho a obtener un amparo y que la repongan porque no hay juez imparcial. O sea, los fujimoristas no pueden juzgar a sus adversarios políticos porque convierten la Comisión de Ética en una chaira. Por eso, Rosa María, la importancia de la recomposición de las comisiones. Así es. Cuando nosotros nos reconocimos como bancada, lo primero que le pedí al presidente del Congreso es, Daniel, recompón las comisiones, que es la única forma de frenar los abusos de poder en la escuelita. Porque yo le llamo la escuelita porque ahí te latigan, te sancionan, te lastiman, te hieren. Entonces lo que le dije, si recompone la comisión, vamos a tener integrantes de las diferentes bancadas y hubiera habido un equilibrio, una correlación de fuerzas. Ahora, grave error de Daniel querer hacerlo ahora, a 20 días hay que del, decir una cosa. del El cierre. señor Salaverry, como yo le dije, quien a hierro mata, a hierro muere. Porque delante de él se han cometido todos estos abusos y él nunca dijo nada. Y mientras fue miembro del partido Fuerza Popular, avaló todas estas situaciones. Bueno, ahora le han pasado la factura cuando él se da cuenta y le da la espalda y trata de reflexionar y cambiar de perfil político. En mi caso, desde un principio advertí que habían una serie de actos irregulares, de que se quería manejar la bancada, someter a los congresistas con la ley, me acuerdo, la ley Mordaza, que fue una de las opositoras a la interna, que me costó precisamente las lágrimas en el baño de mujeres. Ahí viene la historia. Tu columna, ¿no? Y que también de esto no solamente fui víctima yo, pero a muchas las Pero ya están todas. Vete a Naculí y ya le levantaron la inmunidad. Yesenia Ponce también. Sí. Las chantajeadas, las que estaban en la lista, porque yo tengo la lista hasta ahora, las que estaban metidas en el baño. Porque además, usted me lo ha contado, no me va a dejar negar. Esto es increíble. El personero te llena la hoja de vida. Rosa María, son camas tendidas. Son camas tendidas. En mi caso, llenaron la hoja. Y le pusieron maestría completa. Maestría completa que sí la tengo, pero me pusieron grado de magíster. Exacto, el grado. Y cuando luego pusieron en la otra maestría completa, me pusieron, ya coludieron con las otras autoridades y me eliminaron 2 cursos para decir que no la tenía completa la segunda maestría.
Entonces, todos estos hechos irregulares... No, además usted me contó, me pusieron el grado y yo no he dado... Yo no he consignado grado de magíster. De magíster porque no tengo la tesis. No. Pero te lo hacen a propósito. Miren la cosa La maquiavela. astucia, la maquiavélica. Te meten más educación para que después te denuncien por hoja de vida. Pero usted fue viva, ella llena a mano su hoja de vida, la lleva a una notaría para que le den fe y luego la entrega al señor personero. Entonces, cuando el personero dice, no señor, yo he entregado, acá doy fe de lo que he entregado manualmente, mi puño y letra, y usted me lo ha cambiado. No, lo más grave es que me mandaron a firmar esa hoja de vida que ellos tenían. O Claro, sea, yo no viene la el firmo. personero legal y me dice, congresista, firme aquí para poder ayudarle. Un momentito, déjame leer. Entonces, cuando yo leí, Felizmente. le digo, pasa para allá si te quieres dar de vivo, perdóname la Claro. expresión, pero es que indignan esas cosas. Entonces le dije, yo tengo mi hoja y esto no guarda relación con lo mío. Esa hojita que guardé fue la que me salvó no solamente de ser desaforada al Parlamento, sino que me ha permitido que se archive un proceso donde me Acusaban, imputaban de falsa declaración. ¿Qué es lo que le ha pasado a Yesenia Ponce de Betty Naculí? Exactamente. Entonces, ellas también, yo pienso que como de repente no tienen el conocimiento del derecho, es un poco difícil llegar a la verdad cómo se ha desarrollado lo de ellas. Lo de ellas yo lo desconozco. Claro. Pero en mi caso sí puedo decir de que yo fui víctima de duras y viles, Ahora- crueles patrañas. Y se ahora- ha demostrado con los chats que hubo un complot entre toda la Ahora, bancada. es un mecanismo de extorsión. Yo lo dije, Rosa María, Sí, me esto no es acuerdo. novedad en el país. O sea, yo lo dije, cómo se hace política extorsiva, chantajista, y o aplicas y bajas la cabeza, o de lo contrario te aniquilan y te pulverizan Pero políticamente. ya tienen una carta para liquidarte. Es decir, se guardan la carta, entonces o te portas bonito o te liquidamos. Por eso el mecanismo de inmunidad parlamentaria tiene que salir del Congreso. No lo puede manejar el Congreso. No lo puede Es manejar una el Congreso. pena que el Congreso sea juez y parte en estos casos, Claro. en la Comisión de Ética, en el tema de la inmunidad parlamentaria. Esto tiene que salir de mando del Congreso. No, además, Pero el otro riesgo que viene, Rosa María, es el siguiente. O sea, si le damos a la Corte Suprema, ¿quiénes verifican la conducta o las denuncias constitucionales contra los altos magistrados del Poder Judicial? Es la misma comisión, su comisión de acusaciones constitucionales. Así Entonces, es. podría haber favor con favor. La verdad Claro. es un conflicto de intereses Claro, podría que haber tiene favor con que favor. ser conformado en todo caso por jueces intachables, probos, honestos, no como lo que hemos visto. Pues mira cuántos han hablado por teléfono, No, lógico. hasta decenas, Ahora, perdón, Rosa sí. María, hasta decenas familiares, ¿no? De almuerzos familiares, y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque son del grupo, son los amigos. Pero uno que apenas da una posición contraria o hace ver las cosas, la aniquilan. Bueno, pero en el caso de Daniel Salaverry parece que se va a defender. Además, no ha obtenido todavía un voto desfavorable por parte del Congreso, así que por lo menos va a salvar su presidencia. Tiene que aplicar lo de Francisco Bolognesi hasta quemar el último cartucho y morir de pie. O sea, como lo tenemos que hacer los que consideramos que no podemos aprovechar la política para traer abajo y desvalijar al país. Ahora, creo que no se lo esperaban, ¿ah? Del lado de Fuerza Popular. Por la cara de Milagros Salazar ayer, creo que no entendía qué estaba pasando, ¿no? Obvio que ha sido una sorpresa para ellos porque lo que sucede es, Rosa María, que solo 4 parlamentarios hemos accionado constitucionalmente porque hemos considerado que de verdad hay un agravio. 4, ¿quiénes? Me falta una. Lescano, Ah, Foronda, Lescano. Salaverry y García. A diferencia de los otros parlamentarios que son de Fuerza Popular, que fueron sancionados y que no accionaron. Supongo que no han accionado porque hasta ahora no se escucha. Claro, porque no han está accionado. Kenji, Bocángel, Bienvenido Ramírez. Claro, ellos se suponía que iban a ir a un proceso penal y hasta ahora no hay ningún proceso penal. Bueno, en un proceso penal sí está. Hay No, un no, proceso no, penal. pero no se Constitucional no los han acusado. Claro, no hay una acusación constitucional. Yo me refería al congresista Mamani que no interpuso No. una acción constitucional porque sabía que la sanción, o pensó que la sanción estaba Era acorde. era acorde. Era acorde. El congresista López, que tampoco ve una Tampoco, medida porque cautelar era que le haya acorde. puesto, y han pasado casi 4 meses. Y Yesenia tampoco interpuso una acción constitucional. Claro. Entonces, pero en el caso de los que nos hemos visto que sí ha sido por un revanchismo político, sí hemos accionado. Sí hemos accionado. Bueno, y hay que decir algo más. También había un proyecto para cambiar la Comisión de Ética. Es decir, que no fueran los mismos congresistas los que se autocontrolaban, porque lamentablemente ha sucedido esto. La Comisión de Ética se convierte en una comisión de amedrentamiento. Que el proyecto de Guido Lombardi y de Gino Costa al principio de este Congreso, el 2016, era conformar una comisión de ética con personas ajenas al Congreso, muy mayores, con conocimiento jurídico, por lo menos, más allá del bien y del mal, que sean pues casi, ¿qué le puedo decir?
la Madre Teresa y sus amigas, ¿no? Que te digan esto sí, esto no, y que sea sobre todo orientadora del trabajo parlamentario. Pero, bueno, obviamente tiraron al tacho de la basura el proyecto, nunca se aprobó. Pero sí era interesante decir, ok, sí necesitamos una comisión de ética porque tenemos problemas éticos, pero la comisión de ética no está para perseguir al enemigo político. Y además, justamente la inmunidad se crea para que no te pueda perseguir. Pero ahí mismo te comen con zapatos y todo. O sea, Sí. ¿de qué sirve la inmunidad cuando al interior del propio Congreso tienes al enemigo, al que te ve como adversario y te flagela? Yo estoy de acuerdo con el proyecto, sin embargo, nunca más se escuchó. Hubiera sido interesante que salga de la esfera política y pase a un fuero diferente, que pueda ser de repente por una comisión como la Comisión Wagner, ¿no? Algo así, de magistrados o de personas, de personajes reconocidos por su trayectoria política, por su trayectoria jurídica o por su probidad. Pero eso hubiera sido bueno sacarlo de manos de la comisión. O sobre todo, Rosa María, si no se puede hacer eso, una comisión multipartidaria, donde hay un equilibrio, donde no haya mayoría. La mayoría, Fuerza Popular la perdió hace muchísimo tiempo para estar conformado como está. Ahora, ¿qué pasó? El día martes, antes de discutir la moción, antes de que hable el señor presidente del Consejo de Ministros, Daniel Salaverry primero conjura una moción previa que lo único que buscaba era dilatar, presentada por los apristas, y luego pone al voto la nueva conformación. Y iba ganando, ¿ah? O sea, si usted ve el cuadro, en el primer momento iban más los sí que los nos. Y las abstenciones estaban ahí. Pero todos los fujimoristas cambian su voto. Y no eran solo los fujimoristas, fueron 66 los que cambiaron su voto para no aprobar la nueva conformación de comisiones. ¿Quiénes se oponen, además de Fuerza Popular? Bueno, se opuso APP también. APP completo. Cuando pregunté yo a Marisol Espinosa por qué razón se oponían, Marisol me dijo, pero ya estamos a 15 días de terminar la legislatura. Entendí que era demasiado tarde la actuación política en ese sentido de Daniel Salaverry. Él debió hacerlo antes, pero desconozco las razones por las cuales. Hay un grupo de parlamentarios que señalan que hacerlo antes es ilegal, que atenta contra el reglamento del Congreso. Un momentito, falso, Rosa María. Falso, y tú lo sabes cómo. Expliquemos. Falso. ¿Por qué es falso? Porque el reglamento del Congreso prohíbe, sí, la recomposición de comisiones, pero en general para presidir, para separar, pero para integrar, para incorporarse. Si usted ve, Rosa María, en la historia tenemos que se han incorporado y se han retirado varios parlamentarios. Prueba de ello, 2 ejemplos. Marixa García y Bienvenido Ramírez. A mí me retiraron de la comisión permanente en el desarrollo del periodo legislativo. Y integraron a otro congresista que era su aliado, porque yo estaba en la subcomisión de acusaciones y en la comisión permanente. Entonces, sí se puede hacer los cambios en cualquier momento. Lo que no se puede hacer es recomponer las presidencias de comisiones, porque eso sí se hace en julio de cada año, que lo establece el propio reglamento del Congreso de la República. Para que esto vamos a tener que hacer un video para que lo entiendan, pero vamos poco a poco. O sea, la presidencia de la comisión se asigna al partido, pero quién de ese partido preside ya depende de la votación interna dentro de la misma comisión. Así es, pero eso sí es en julio de cada año. En julio de cada año. Pero entonces, el que tú integres y recompongas para reformar. Claro, pero un presidente de comisión sí puede renunciar. Puede renunciar, pero lo que estaba pidiendo a Daniel Salaverry era la recomposición de las comisiones, no de las presidencias de las comisiones, porque sabemos que es en julio de cada año. Pero implica retirar personas y poner a otra. Y lo han hecho. Revise usted, Rosa María, durante todo el periodo legislativo pasado y en este han sacado y han puesto gente a la medida de sus necesidades. Ahora, examinemos, por ejemplo, la comisión permanente. Hoy tiene 25 miembros, además de los 4 de la mesa directiva. De esos 25, 15 son de Fuerza Popular. Si hay una recomposición, ¿cuántos le quedarían a Fuerza Popular? Se reduce el número en la subcomisión a 8. Quedarían 8 integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales. En la comisión permanente se reduce, quedarían de 25, un promedio 15. De 16 congresistas más o menos. No, pues tienen 15 ahora. No, en la subcomisión de acusaciones. No, me refiero, no. La permanente tiene 25. 25 tiene. Claro, ya, pero Fuerza Popular tiene 15 hoy. Con la recomposición, ¿cuántos le quedarían? 8. Ah, es una bajada bien grande. Es una bajada grande. De 15 a 8. Entraríamos 2 de Cambio 21. De Cambio 21. Creo que entraría uno más de APP porque han subido el número de sus integrantes. Supongo que a los independientes no les corresponde ningún cupo.
La bancada liberal ya la está. bancada liberal, que es otro cupo, la bancada republicana que se deshizo y la nueva que se está conformando. Ya está conformada. Claro, Ellos también. Sí, necesitamos que ellos se incorporen para que haya un equilibrio en esas comisiones. Si hay una recomposición, definitivamente va a bajar el número. Exactamente Pero no de están los 15 a cuadros. 8 no tanto. En la comisión. 7 menos no. A ver, entrarían 2 de Cambio 21. Ya, 2 de Cambio 21. Uno más de APP. PP. Uno de los liberales, Ya, que es la 5. bancada de Gino Costa. Y uno de los Y republicanos. uno de los republicanos. Ahí 5. son Bajarían 5. de 15 a 10. Puede ser de 15 a 10. Ah, Veamos bueno. a cómo se... La nueva bancada que se está incorporando también, la nueva bancada que se está creando. Contigo. Contigo. Pero la nueva todavía bancada. le falta gente, De repente, Ya, pero sí digamos podríamos. 5. Que es un cambio notable, porque si Fuerza Popular solo tuviera 10, con el voto de Mulder 11, Chávarri no pasa. Claro, y eso es lo que ellos han venido No cuidando pasa, pues. precisamente. De que no Ahí se se acaba. recomponga para O sea, poder tener ahora, su mayoría. ahora en julio se recompone, comienza a operar en agosto. El caso Chávarri entra de nuevo a la comisión, ya que ni lo voten ahora, a la comisión permanente y por supuesto que le levantan la inmunidad para que pueda ser procesado. Tiene que ser reevaluado el caso. Ahora, eso implica además, teniendo ahora 52 congresistas, que todas las comisiones van a tener a Fuerza Popular en minoría. Pero implica que todas las demás fuerzas políticas tengan una alianza contra Fuerza Popular, lo cual es bastante difícil. Y complicado. Porque usted sabe que hay bastante topo. La verdad, yo vuelvo a reiterar, a mí, y yo aprovecho el espacio para hacer un llamado a la conciencia de cada parlamentario. Esos parlamentarios que están saliendo de Fuerza Popular, yo espero que lo hayan hecho por una decisión motivada por los actos irregulares y de obstruccionismo que ellos han visto, y que no sean parlamentarios prestados para sumarse a otras bancadas y mantener las mayorías en consejo directivo. Ajá. Porque si estas mini bancadas que se están creando ahora Así es. van a votar con Fuerza Popular, entonces no habría cambiado nada en la historia del Congreso de la República, porque esas minorías, si votan con Fuerza Popular en el consejo directivo, aprobarían y manejarían la agenda como ellos quieren. Ahora, ¿quién es la candidata o candidato de Fuerza Popular a la mesa directiva? ¿Rosa Bartra? Bueno, se vocea por ahí que hay varias parlamentarias que tienen la intención de llegar a la mesa. Son como 4 parlamentarias mujeres que quieren presidir la mesa, pero todas son las 4 del fujimorismo. Entonces, ¿Quién? ¿Letona? de repente ahí, yo creo que hay varias, A no ver, quiero dar ¿cuál? nombres. Pero las que se vocean, pues, total, Bueno, no es se tu partido. vocean Letona, Salazar, Aramayo, Bartra, son las que he escuchado que quieren. que Con quieren, razón Aramayo vota diferente ahora. No lo sé, pero bueno, Claro. Creo que es derecho de todo político querer desarrollarse dentro de su ámbito en el cual se encuentra, Claro. ¿no? Y aspirar a algo mejor. Yo creo que sí es el derecho, pero vayamos viendo cómo se agrupan ellos, porque eso podría provocar una ruptura de la bancada, ahí sí al muere, porque ahí sí se abrirían los grupitos. Pero también hay un grupo de provincianos que sé que dan el respaldo a una de esas personas que te he mencionado, no te voy a decir el nombre porque tampoco Ya. quiero hacerle acá levantar los bonos, No, pero Rosa sí hay... María Bartra tiene un buen provincianos. un buen apoyo provinciano, sí lo sé. Tiene un buen pero el problema es que está en la cuerda floja. No, pues. es otra la parlamentaria que ya. está trabajando. Me han contado con que, provincianos. que, no sé, yo tengo mis chimosos en Santa Mónica. Santa Mónica es un lugar público, pasa mucha gente. ¿Eh? Bueno, yo misma fui, ¿no? Exactamente, no la dejaron entrar. Sí fue. No, ¿quién nació? No la dejaron entrar. Ya que no te dejen entrar a un penal, habla bien de ti. ¿No? Tienen miedo, ¿no? Primero, no me dejan entrar al penal. Bueno, ya habla bien de ti. Pero lo que sí hay que decir es que parece ser que en Santa Mónica no están contentos con el trabajo de Rosa María Bartra. Porque aparentemente hay un problema. En la política siempre pues las ambiciones son rápidamente tabuladas por el líder. Y apenas se vislumbra el serrucho, el líder no le gusta. Mucha ambición, demasiada ambición. Bueno, para mí lo interesante es que quien llegue tenga un perfil similar al de Daniel Salaverry y que marque distancia con los hechos que no puede Pero en su caso, aliarse. pues, tarde, ¿no? No, en el caso de Daniel Que además, hubo un grave error. ¿Qué le pasó en diciembre? Venía embaladito. Se iban 20 con él, usted lo dijo, se están yendo 20. Entonces, se enfrió. Vienen las estrategias, pues, Rosa María, o sea, ¿Se enfrió? no es que haya la voluntad de mantenerse en el grupo, es el temor a lo que te puedan hacer mañana más tarde, porque hay un equipo de rastreo. No olvides que en el Parlamento hay un equipo disque de periodistas, pero es un equipo de arreglaje.
¿Qué? Es un equipo que te busca acá y te hace un rastreo general para ver así, te pasa la radiografía, dónde encuentra la falla o dónde encuentra Yaya, para ahí te agarran. Entonces el parlamentario se intimida porque sabe que la mayoría es abrumadora y que en la comisión de ética te van a sancionar, Claro. y que luego puedes pasarla a su comisión y te pueden desaforar. Con esto que hemos vivido, con el claro ejemplo que tenemos de Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, que no han podido regresar al Parlamento, no obstante la lucha constante que he tenido, ¿qué podría pasar con otros parlamentarios? O sea, No, sí, o obvio sea, que si hay Keiko temor. Fujimori no perdona a su hermano, imagínense pues. obvio que yo lamento A su que hermano. estos congresistas no hayan interpuesto sus acciones de amparo, porque creo que con las acciones de amparo hubieran regresado. Al margen de las investigaciones penales que pueden seguir su curso, ellos hubieran regresado, porque han sido elegidos por voto popular y no se ha comprobado ni tampoco hay acusación. Como digo, tenemos parlamentarios acusados, sentenciados dentro del Congreso, ¿y por qué los otros que tienen la calidad de investigado no pueden retornar al Parlamento? Qué abuso del derecho, qué abuso de la mayoría parlamentaria. La reflexión, yo siempre he dicho, la reflexión es buena, o sea, nos quedan 2 años, cambiemos esa imagen. Puede hacerlo Fuerza Popular. Quien llegue a la mesa y si no marca distancia de Fuerza Popular y se maneja y se conduce de manera Es que correcta. al frente, hay que decir una cosa, al frente no hay tampoco una unidad. O sea, usted me dijera, es Fuerza Popular contra el resto del mundo, pero no es así. Porque Ay, Fuerza Popular tiene otras alianzas, tiene una alianza manifiesta Ahora con el todos APRA. son Fuerza Popular, No, son y el poquitos APRA los que ya no son, casi todas las bancadas, Rosa Claro. María, o sea, en La honor a izquierda no. verdad. La No, la banca- izquierda, por eso puse un Sí. tuit, o sea, mis respetos. Ah. Y ojo, también hay excelentes parlamentarios que se manejan de manera muy correcta y alineada a la justicia, alineada al derecho y alineada a la política en la bancada de Acción Popular. O sea, no todos No, son no, iguales. y también en la bancada liberal, o sea, hay que Liberales decirlo. también. Pero, por ejemplo, yo no entiendo la conducta de los de APP. Todo el tema... Es tibia. No, más que tibia, es no sé cómo explicarles. El día de la votación de la moción de confianza, todos sus voceros decían que era inconstitucional, y a la hora de votar, todos votaron sí. O sea, primó entre la quincena y la historia, la quincena o muerte. ¿No? Entonces, claro, te pones a pensar... Es lo que pasa con la misma presidenta de la Comisión de Constitución. Claro. Ella no comparte las reformas políticas, pero preside la Comisión Debería- de Constitución. debería dar- ¿Qué tal? Qué difícil Claro, debe pero ser para ella debería estar dar en un ese paso lugar. debería dar un paso al costado porque ella ha dicho que las reformas son Por inconstitucionales. eso, qué difícil debe ser para ella debatir temas que ya en su concepción jurídica estos son inconstitucionales. Y si son inconstitucionales, entonces, ¿cómo Claro. puedo debatir esos temas? Ya tengo una posición Pero cerrada. ¿usted cree Ahora, que debería irse? ojo, que escuché Ajá. decir por ahí, y que espero no se haga realidad porque sería mentirle al país, jugar con el país. Escuché decir que era necesario esperar un pronunciamiento del Tribunal Eso Constitucional. es absolutamente falso. Eso no podría ser jamás. Además, aunque hayan contratado Porque ya, a 10 convalidaron. No, ya convalidaron. Así es, la con su posición. voto. Con su voto han No, convalidado. Además es ridículo. Hasta Violeta votó que sí. ¿Ya? Pero que había presentado la acción. A lo que voy a lo siguiente. Lamentablemente, y eso hay que decirlo, Fuerza Popular ha tenido de su lado contratados o semicontratados o oficiosamente contratados a un grupo de abogados que sí tienen conflicto de interés y que se han presentado como independientes. Para empezar, el señor presidente del Tribunal Constitucional, que de repente tiene un problema de memoria porque no recuerda lo que ha firmado en noviembre del año pasado, ¿no? Y sale a decir que el acuerdo nacional tiene que discutir la reforma constitucional. ¿Qué está hablando? ¿Ya? Entonces, bueno, pero lo peor, y eso hay que decirlo, y lo he dicho ya varios días, no es que digan barbaridades, porque hay abogados que dicen barbaridades, es que los periodistas se las crean y las repitan y las repitan y repitan cosas como, bueno, en el derecho nada está dicho, todo es debatible. Como si los derechos fundamentales fueran debatibles, ¿no? No, el tema constitucional es un tema diferente. Está Así plasmado es. en la norma, en la No hay Constitución. nada que hacer. Ahí yo creo que lo interesante sería que el debate se lleve a cabo con juristas independientes, constitucionalistas reconocidos, probos, que no tengan intereses políticos, que no tengan nexos con ninguno de los partidos para poder emitir una opinión de acuerdo a la Constitución. Así es. Bueno, también hay que decir que hay el temor extendido de que hagan cualquier cosa con los proyectos que se han mandado. Pero cualquier cosa, no una modificación. Por ejemplo, ¿no? El tema de la inmunidad parlamentaria, yo le decía al señor Lombardi ayer,
Una posibilidad es que digan, ya, están tan asustados de que van a perder la inmunidad parlamentaria, ya no se aplica hasta el 28 de julio de 2021. Vacatio legis hasta... Y ya la aplica. Sí, podría ser, por ejemplo. Eso no desnaturaliza, ¿no? Y les da su... sentido de la norma. Claro, y les da su tiempito para que sean felices. Su paraíso de 2 años. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si dicen no? Solo el Congreso puede levantar la inmunidad. No, sería lamentable porque los precedentes nos llevan a tomar distancia. O sea, el Congreso no puede seguir teniendo a cargo la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria porque hemos visto el caso Donaire, Rosa María. O sea, ¿a qué peruano no le va a molestar que desde el Parlamento apoyemos a la fuga o a la sustracción de la justicia de un parlamentario? O sea, ¿a qué ciudadano no le va a incomodar? No solamente a él, tenemos el caso también de Nostroza. O sea, hay muchísimos casos que el Congreso, por el retardo en el proceso, el procedimiento, ha dado lugar. A eso sí, lentísimo, ¿no? Pero al enemigo, ¡zas! No, además, por ejemplo, el caso de Dipa lo estamos viendo. Dipa ya está sentenciado. Y de nuevo la misma interpretación. No, que falta la segunda instancia. Ya está sentenciado, de acuerdo al Código Procesal con el que él ha sido juzgado, ya tiene una sentencia firme, se tiene que ir a la cárcel. Pero Rosa María, yo creo que hay una mala aplicación también de parte del Poder Judicial, porque, o sea, el reglamento señala de que si son por hechos cometidos anteriores a tu cargo, puede ser procesado como cualquier ciudadano. Lo he sido yo en mi proceso de falsa declaración de declaración en proceso administrativo que supuestamente ellos falseé la verdad. Fui procesada como una ciudadana común y corriente. Y yo misma presenté mi documento al proceso y dije, quiero que me investiguen como una ciudadana común y corriente, porque este hecho es anterior a mi cargo de parlamentaria, porque el que nada debe, nada teme. Lógico. Que dejen que les investiguen todo, el que nada debe, nada teme. No, pero estamos hablando de gente con sentencias por hechos cometidos como este autoridad caso, pública antes de ser congresistas. Por eso no tiene por qué, o sea, la Corte también pedir el levantamiento de inmunidad. Pero es inmunidad de arresto. Ya, claro, esta es la inmunidad de arresto. De proceso no, por eso los procesos continúan. Claro. Pero la de arresto sí la tienes que pedir. El arresto sí, en el caso sí es la sentencia condenatoria efectiva, no lo sé si es efectiva. No, la de Dipas es efectiva. Ahí sí tiene que pedirlo. Ya está, es el mismo caso que Donaire, idéntico, pero sí, en espejo. Una persona con sentencia ya efectiva, firme, consentida y lo demás, no es que ha apelado. ¿Y qué tiene que ver la apelación? Claro, en todo caso hay un vacío normativo que no regula qué pasaría frente a una apelación, Rosa María. Ya, también pero el señor Donaire, con el cuento de la apelación, ¿no es cierto? La Suprema se fugó. Sí. Buenaza la estrategia, voy a apelar, nos vemos el próximo año, chicos, o sea, nos vemos cuando prescriba, ¿ya? Chao. Y de verdad, el señor Donaire no lo vamos a volver a ver hasta que prescriba su delito, y ahí se va a aparecer, nos va a decir, hola, ¿qué tal? Acá estoy de regreso, mucha suerte, muchas gracias, acá nos vemos. No va a aparecer hasta que no prescriba su delito. Sí. Yo creo que al ciudadano de a pie le indigna mucho la impunidad la cual estamos prestándonos desde el Congreso de la República. Así es. En fin, pero ¿usted quiere que se aprueben los proyectos tal como han sido presentados? Espero que no se cambie el sentido. Espero. Pero cree. Pero no estoy segura, Rosa María. No puedo asegurar. ¿No le da un voto de confianza a la Comisión de Constitución? ¿Donde tiene mayoría el fujimorismo? Es difícil mientras tenga mayoría. Por eso es que en otro programa yo planteaba que la mejor forma de hacerlo es con la recomposición de comisiones. Claro, pero no quieren hasta que no termine la legislatura. Entonces, lo que no se percató a PP, por ejemplo, en el voto fue que con la recomposición de comisiones sí se podía tener mayoría en esas comisiones para de repente sacar adelante los proyectos de reforma política. Claro. Pero no se pudo hacerlo. Lamentable. Ahora, el señor Salaverry lo podría poner a voto de nuevo esta semana. La semana que viene. Sí, pero ya han fijado posición varias fuerzas políticas que no quieren porque ya termina la legislatura, entonces. Pero había un acuerdo de voceros, lo que se ha puesto al voto. Había un acuerdo de voceros que debió respetarse, o sea, los voceros dijeron sí, pero no sé qué pasó luego y retrocedieron. Eso no se puede permitir. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo que no sabemos qué pasó? Porque eso es bien importante saber qué pasó. Porque ¿qué le deben a Fuerza Popular? El único que se beneficia es Fuerza Popular, no se beneficia en ninguna otra bancada. Los investigados también son los que se benefician en la subcomisión de acusaciones. También se benefician. Entonces hay intereses, sí hay intereses, pero supongo que la justificación de la bancada, de los voceros que han cambiado de opinión, es por el
transcurso del tiempo, la dilatación que se le ha dado a este procedimiento, cuando a la semana siguiente de haberlo aprobado, Daniel debió ponerlo en el pleno, y yo lamento mucho y se lo he dicho a Daniel, o sea, el error es tuyo, porque debiste ponerlo inmediatamente. Bueno. Me dijo, no tendríamos los votos, pero hubiéramos sabido quién, porque el Claro, pueblo los hubiera juzgado. marcas la posición. Marcan la posición. Bueno, usted ha anunciado una acción de indemnización por daño moral, lucro cesante, etcétera, contra el Congreso de la República, e individualmente contra las personas de la Comisión de Ética, o solo contra el Congreso como institución. Hay que añadirle ahí el daño psicológico. El daño psicológico moral, pues daño lo que se llama psicológico. daño moral. Por supuesto que sí, estoy esperando terminar mi acción de amparo. Cuando culmine, quede firme, consentida, tendré la vía de acción expedita para poder interponer mi demanda de indemnización, no solamente contra el Congreso, sino contra quienes complotaron, porque esos chats que hoy han salido de la botica me sirven a mí para demostrar que hubo un complot generalizado como adversaria, porque ahí dicen, ¿no? Aparte de decir la bruja, y otros calificativos, dicen, ¿no? Por todo lo que nos ha difamado, ellos lo llaman como difamación, por todo lo que ha despotricado, dice Karina Beteta. Entonces, no es que haya despotricado, no lo digo yo, lo dice la mayoría de la ciudadanía. No, y usted estuvo adentro y sabe cómo fue. Por supuesto. Usted ha dado un testimonio de su experiencia personal en Fuerza Popular. Usted nos ha contado que la llamaba Ana Vega, que la llamaba Pierre Figar y le decían cómo votar. Eso a mí me indignaba porque yo decía, pero si yo he sido elegida por el pueblo, o sea, me dieron 3 días de elecciones y tuve el gusto, y gracias a Dios, con los 3 días formales de elecciones, pude llegar a 20.000 votos, que hay parlamentarias que me da vergüenza que están por 2.000 y por 5.000 votos en el Parlamento, y que pechan y que roncan y que te señalan con el dedo, XX. Entonces, yo digo, si a mí me eligió el pueblo, por la lucha que tuve, que también fue una lucha anterior. Ese cuento es muy bueno, eso hay que contarlo también. Entonces, si a mí me eligió el pueblo, ¿por qué iba a permitir yo que alguien que no era mi asesor, alguien que no era mi asesor político, que era un asesor de bancada, me diga a mí? Aló, Marixa, ya sabes, tienes que votar. Sí. Un momentito, ¿por qué me llamas así? Yo veo cómo voto. Entonces, esa disputa yo la hacía en el acto es mismo de la increíble que llamada. todas estas personas dicen, no estamos sujetos a mandato imperativo. Entonces, ¿a qué está sujeto? A la llamada del asesor a la botica. Nuestro mandato imperativo proviene de la botica. Bueno, nos tenemos que ir. Maritza García, muchísimas gracias, congresista de la República, porque hoy día hay misa del Señor de la Justicia. Empezamos hoy día temprano con la misa, así que nos vamos. Pero no se olviden de colaborar con nosotros a través de PayPal en Radio Santa Rosa, nuestra página web. Vivimos de su caridad. Y que la justicia me y la libre justicia, de las injusticias. No, acá viene mucha gente. El hecho de venir a decir cosas que son verdad, a veces lo toman como rivalidad. No, y acá el Señor de la Justicia es poderosísimo, la cantidad de gente que viene. Y quiero dar finalmente un aviso de servicio público a toda la gente que me dice, ay, ¿qué le pasa? Hay que poner orden, llévate a los venezolanos a tu casa. Esa es otra modalidad, ¿no? ¿Por qué no a tu casa? Son bloqueados, pues. Después no vengan a llorar y por favor desbloqueen. A la gente tóxica yo no la quiero cerca, ¿ok? Que les quede bien claro. Todos los que dicen, ay, ¿por qué me piden pasaporte para ir a Estados Unidos? No seas pavo, acá sí dan pasaportes, en Venezuela no. Esa es la gran diferencia. Pero yo tampoco puedo hacer trasplantes de cerebro, pues, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es bloquearlos. Nada más. No te voy a mejorar la cabeza. Nos tenemos que ir hasta el lunes. Gracias. Gracias.